y tras bambalinas hace algunos días hablábamos de la importancia de este tema porque más que un mito, hay más que todo controversias respecto a qué vamos a hacer con estos pacientes con beta bloqueadores en el contexto posterior a eventos coronarios. Entonces, lo que yo llamaría el primer mito a revertir es que no todos los beta bloqueadores son los mismos. Recuerden que los beta bloqueadores tienen, por así decirlo, unas propiedades que nos permiten hablar de su clase, ¿sí? Vamos a ver cómo en el espectro de la enfermedad cardiovascular y en el contexto de desenlaces como el remodelamiento cardíaco, incluso mortalidad, algunos beta bloqueadores tienen una eficacia clínica demostrada y eso en parte se debe a lo que nosotros hemos llamado la selectividad del receptor beta 1 y a la capacidad que tenga la molécula de generar un agonismo sobre ese mismo receptor y en sí una actividad. Esa sería la actividad simpático-mimética intrínseca. Entonces, en términos generales, siempre en nuestras revistas de cardiología les decimos a los estudiantes cómo se clasifican los beta bloqueadores, porque hay unos que son más selectivos desde el punto de vista de los receptores beta 1 que otros. Ese desenlace cardiovascular está muy correlacionado con la capacidad que tenga de seleccionar el receptor beta 1 y de inducir una respuesta a través de esta unión a este receptor. Entonces, haciéndonos ya preguntas un poco más clínicas, recordemos que los beta bloqueadores son uno de los medicamentos pivotales en el manejo de enfermedad coronaria desde la época incluso de antes de la reperfusión, ¿sí? Estamos hablando que los primeros estudios de beta bloqueadores aparecen entre los 80s y los 90s y en esa época donde no teníamos tanta claridad respecto a la reperfusión y a esa posibilidad, pues los estudios mostraron que estos tenían importantes desenlaces. Entonces, la primera pregunta o el primer mito que vamos a hablar durante esta conferencia es qué evidencia tenemos del uso de largo plazo de beta bloqueadores en pacientes que tienen disfunción ventricular. La respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla porque desde el año 1982, incluso con la aparición del estudio Capricorn del COVID en el año 2005, nos quedó claro que desde el punto de vista de infarto y en el contexto del postinfarto, muchos estudios empezaron a mostrar que había una reducción en la mortalidad cardiovascular de hasta un 26% en el contexto de fracción de eyección reducida. Esto nos ha permitido, desde el punto de vista de recomendaciones y de guías, ya hablar específicamente que los pacientes que tienen disfunción ventricular o que quedaron después de un infarto de miocardio con algún tipo de alteración en la fracción de eyección, especialmente por debajo de 40%, estos pacientes se benefician porque efectivamente reducen mortalidad. En el contexto de fase aguda, también sabemos que a partir de los estudios se han encontrado inicialmente reducción de mortalidad y posteriormente se empezaron a evidenciar estudios donde incluso aumentaba mortalidad debido a la mala selección del paciente que se beneficiaría en el estado agudo de un infarto del uso de estos medicamentos. Entonces vamos a hablar específicamente del escenario de largo plazo. El estudio Capricorn que básicamente nos menciona o nos mostró que el carvedilol reducía la frecuencia de todas las causas de mortalidad cardiovascular, de infartos o de recurrencias de infartos y de infartos no fatales. En este contexto, este estudio fue desde el punto de vista estadístico muy claro en esa reducción de estas tasas de infartos recurrentes no fatales y esto nos ha permitido al día de hoy, en un estudio que ya apareció en Lancet en el 2001, tener recomendaciones un poco más claras. Las guías europeas son muy claras en mencionar que el uso de beta bloqueadores en pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda con FEBI reducidas por debajo del 40% tienen una grado de recomendación 1A. Y adicionalmente, las últimas guías de infarto europeas también nos mencionan que en pacientes con infartos previos, el uso de estos medicamentos a largo plazo
deben de estimarse para reducir la mortalidad cardiovascular y la morbilidad cardiovascular. En ese contexto, incluso las guías de infarto se atreven a mencionar que uno de los indicadores de calidad en la atención en salud es el uso de beta bloqueador en el contexto de fracción de eyección por debajo de 40%. Las guías americanas no se quedan atrás, especialmente en estas guías de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Estas básicamente mencionan que en reducción de la fracción de eyección se recomienda iniciar un beta bloqueador, especialmente en esa época, en el 2014, la recomendación se daba para 3 medicamentos, el metoprolol succinato, y como recordemos es un metoprolol de liberación prolongada, el carvedilol por el estudio Capricorn y el bisoprolol. También las guías y desde el punto de vista de infarto con elevación del segmento ST nos mencionan que el uso de tratamiento beta bloqueador temprano en pacientes con este infarto, si no hay contraindicaciones, se le debe dar la posibilidad al paciente, y esas directrices del Colegio Americano también nos mencionan con una recomendación clase 1A mantener el beta bloqueador si el paciente tiene fracción de eyección reducida. Entonces, respecto al título de la charla, ¿quiénes? Ya sabemos que el primer grupo de pacientes que se va a beneficiar del uso de esta estrategia a largo plazo es definitivamente esos pacientes que tienen fracción de eyección reducida. El meollo del asunto y la razón por la que se incluyó este tema en este masterclass probablemente sea para hablar un poco de qué vamos a hacer o cuál sería el mito alrededor de esos pacientes que se infartaron pero que quedaron con una función ventricular normal. Y para esto vamos a ver que este escenario clínico no tenemos tanta claridad respecto a los que tienen fracción de eyección reducida, y los beneficios clínicos respecto a muchos de los estudios han mostrado en unos a favor y en otros incluso en contra. Entonces, cuando revisamos los últimos estudios de manejo beta bloqueador en infarto agudo de miocardio, en esa fase posterior con fracción de eyección normal, está este estudio coreano, el cual en 3.000 pacientes, en los cuales se trató de determinar la presencia de incidencia acumulativa de mortalidad por todas las causas. En este contexto se encontró que en estos 3.000 pacientes, en el seguimiento a 3 años, había una mejoría desde el punto de vista de la mortalidad por cualquier causa o mortalidad de origen cardíaco, pero en este contexto hay que tener en cuenta que los pacientes que no tenían beta bloqueador eran pacientes con mayor edad y que tenían adicionalmente una tendencia a inestabilidad hemodinámica. Entonces estos pacientes de entrada no se beneficiaron del uso de razón por la cual este estudio es criticado. Este es otro estudio francés respecto a este mismo grupo de pacientes. También utilizaron una corte prospectiva del FAST-MI, donde básicamente ellos en 2.679 pacientes hicieron un seguimiento a 1 y a 5 años y encontraron que el uso de beta bloqueadores en los primeros 30 días mejoraba, por así decirlo, la sobrevida, pero esto era el escenario agudo, pero en el escenario crónico al año y a los 5 años no se evidenció más allá del año que tuviera algún tipo de beneficio en esta desenlace de mortalidad. La doctora Dondo de la Universidad de Leeds en Inglaterra también publicó este estudio en el año 2017 de beta bloqueadores en pacientes con infarto de miocardio sin disfunción ventricular a partir de la cohorte del MINAP. En este estudio de casi 180.000 pacientes también se intentó hacer, por así todo el tema de análisis estadístico para determinar la mortalidad al año del uso de estos beta bloqueadores, y en el seguimiento a 12 meses tampoco se encontraron diferencias desde el punto de vista estadísticamente significativo para el uso de beta bloqueador, tanto en los subgrupos analizados. Otros metaanálisis que incluyen parte de los últimos estudios en los últimos años, este metaanálisis, por ejemplo, en el año 2016, que incluyó estudios solamente observacionales, teniendo en cuenta pues, las limitaciones de estos estudios observacionales,
intentaron determinar a través de estimados puntuales si había algún efecto protector del beta bloqueador en este grupo de pacientes, y después de la sumatoria acumulada y el ajuste de estas variables, se encontró en este escenario de estos estudios observacionales, que también pues claramente vemos que tienen esa parte de los sesgos, tenían una evidencia a favor del uso de estos respecto al efecto sobre mortalidad cardiovascular. El estudio Capital, que es un estudio relativamente reciente realizado en Japón, trató de determinar con un punto de corte de fracción de eyección de por encima del 40% si el carvedilol tenía, desde el punto de vista de incidencia acumulada de eventos cardiovasculares, algún tipo de diferencia respecto a el seguimiento de 3.9 años. Esto hicieron un seguimiento a 3 y a 4 años, y el Capital no mostró diferencias desde el punto de vista significativo entre el carvedilol y el grupo control, y tampoco hubo diferencias significativas en mejoría de fracción de eyección. Finalmente, la doctora Hong de la Universidad de British Columbia realizó esta revisión sistemática, y de todos los 716 estudios que tratan el tema, realizó como tal un análisis de aproximadamente 10 estudios, de los cuales 6 no mostraron diferencias de mortalidad por cualquier causa, 2 mostraron reducción de mortalidad, pero eran estudios muy pequeños. Uno mostró reducción de mortalidad al año y otro mostró reducción de mortalidad cardíaca a 3 años. Entonces, de entrada, cuando uno revisa este metaanálisis, los autores no recomiendan esa administración indefinida por tema de la inconcordancia desde el punto de vista estadístico y las diferentes poblaciones. Entonces, aquí todos quedarían como el miquito del meme, porque realmente ese mito de continuar beta bloqueadores en pacientes sin disfunción ventricular posinfarto, pues sigue siendo al día de hoy más que todo una controversia. Nosotros sabemos la importancia que tiene el uso de beta bloqueadores si el paciente lo tiene indicado y si lo tolera en la fase aguda, ¿sí? Pero en la fase crónica, especialmente en los pacientes que tienen fracciones de eyección por encima del 40%, pues tenemos todavía por así decirlo, un gap de la evidencia respecto a una recomendación específica. Sin embargo, si vamos a irnos a las guías, realmente desde el año 2011, con las guías de prevención de secundaria de enfermedad cardiovascular, estas guías, a partir de los estudios de antes del 2010, se atrevieron a mencionar con un nivel de evidencia de recomendación clase B y C la posibilidad de uso de beta bloqueador continuo durante por lo menos 3 años en pacientes que tengan fracción de eyección ventricular normal y que haya sido secundario a un evento coronario. Ellos, por ejemplo, en estas recomendaciones hicieron ese tema del tiempo, ¿sí? De cuánto tiempo vamos a tener. También mencionaron que era razonable continuarlo más allá de 3 años en terapia crónica en este subgrupo de pacientes, y también mencionaron que en ese momento, pues lógicamente por debajo del 40% era razonable dejar el beta bloqueador. Lo que pasó con las guías del año 2013-2014 de infarto es que migraron estas recomendaciones de las guías de prevención del año 2011 hacia este año, y por eso es que las guías de este año del Colegio Americano mencionaban que la duración del tratamiento sea de al menos 3 años después de un infarto en pacientes con fracción de eyección preservada. Esa recomendación tiene clase 1B, e incluso menciona que podría ser razonable continuar la terapia más allá de los 3 años como terapia crónica en pacientes con fracción de eyección preservada y síndrome coronario agudo, pero en ese momento la recomendación era clase 2A. Al día de hoy, ¿qué tenemos? Pues las recomendaciones definitivas desde el punto de vista del Colegio Americano como de las guías europeas mencionan que los que se benefician son pacientes con disfunción ventricular izquierda con antecedente de cardiomiopatía isquémica. También pues dan una recomendación de inicio temprano según
los síntomas y mencionan que el uso de los betabloqueadores debe darse específicamente a partir de moléculas como bisoprolol, carvedilol y metoprolol, dada la evidencia de los estudios en evento coronario. Yo me quedaría realmente con los resultados de esta revisión sistemática y metaanálisis, donde incluyeron 200.000 pacientes a los cuales les hicieron seguimiento en cuanto a fracción de eyección y a estudios clínicos, donde mencionan que si bien no hay evidencia como tal para recomendarlo en este grupo de pacientes, hay una especie de gap de la evidencia para concluir que se pueda recomendar el beta bloqueador para reducción de mortalidad, y son necesarios hacer estudios adicionales en pacientes con una función ventricular izquierda normal después de un infarto. ¿Qué tenemos en curso? Tenemos estos 3 estudios, uno de los cuales el RIBOT es español, los otros son suecos, donde van a específicamente evaluar el inicio o la continuidad de este betabloqueador después de estos eventos coronarios en pacientes con fracción de eyección por encima de 40%. Mensajes para llevar a casa: los pacientes digamos, le vamos a prescribir betabloqueador, debemos de tener en cuenta sus propiedades de selectividad, la actividad simpático-mimética intrínseca. Hay que tener en cuenta que el escenario, desde el punto de vista de falla cardíaca, es un escenario que no admite discusión. La utilidad es indiscutible en ese contexto donde la FEBI es menor a 40%, pero en el tercer apartado les menciono que no hay evidencia suficiente para soportar el uso indefinido de betabloqueadores en enfermedad coronaria establecida sin disfunción cardíaca. Sin embargo, hay la mayoría de estudios o hay una tendencia a algún efecto protector, sobre todo durante el primer año, y se sabe también que si el paciente continúa durante los 3 años no hay un daño o un efecto nocivo para el paciente con el uso de estos medicamentos. Muchas gracias.